Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Un saludo muy especial hoy 1 de enero del 2019, que reciban las más grandes bendiciones, éxito, progreso, prosperidad, abundancia para todos ustedes, salud, bienestar para sus familias, para su entorno, para su crecimiento espiritual y material. Muchos saben que hace muchos años me dedico al estudio de las profecías. Y qué bueno iniciar el año haciendo un análisis de las diferentes tipos de profecías que existen, que hay, que han dicho, que han pronosticado, de muchos diferentes personajes antiguos y modernos. Pero para iniciar debemos de saber tener una eh, claridad en lo que es una predicción y qué es una profecía. Predicción muchas veces son mucho más acertadas, lo diría yo, que las profecías. Las profecías son más ambiguas, más grandes, más difíciles, ya se basa mucho más en la interpretación. La predicción es más actual, más reciente. Es un análisis estadístico, político, económico, social, antropológico, sociológico, psicológico, de lo que está sucediendo alrededor, para proyectar, hacer un análisis de nuestra realidad en este momento y las posibles consecuencias que van a haber en el futuro o reacciones en el futuro. Y cómo poder entender cómo es la fusión, la integración de las diferentes circunstancias que rodean al ser humano. La política, la economía, la religión, la ciencia, las artes, bueno, toda en esa área, cómo se va fusionando y cómo se va sacando conclusiones. Y hay muchas estadísticas que le han pegado al punto clave neurálgico de las situaciones, y podríamos decir que se vuelven hasta profecías, pero no, la profecía es un don, es muy aparte. Se puede dar por visiones, o sea, algo que le llega a su mente, por sueños, oírla, que le llega a usted un mensaje que le dicen tal cosa va a suceder, entrando en trance, estados alterados de conciencia. Hay muchas formas y hay muchas metodologías en todas las religiones del mundo, en el cristianismo, catolicismo, judaísmo, islam, Mesopotamia, Egipto, Grecia, bueno, todos los pueblos antiguos y modernos, indígenas, tienen sus fenómenos paranormales, digámoslo así, su lado profético. Y ese lado profético es algo que puede llegar a suceder, que es una revelación, así se haga una decodificación, digamos, de esa profecía, pero en principio es una revelación que se da, algo que llega de lo divino, puede ser de un antepasado, de un ángel, de Jesús, de Dios, de algún ser superior. Bueno, hay unos hasta que hablan de extraterrestres, pero la idea es que es algo que llega, se revela, sin usted tener una idea preconcebida, sino que llega, se revela. Es un mensaje, una visión que llega revelando qué va a suceder. Ya viene después la interpretación, y por eso es tan ambigua las profecías, porque se puede interpretar de muchas formas, tanto en el tiempo antiguo como el tiempo moderno. Entonces ya es muy sujeta a la interpretación que cada cual le da. Voy a hacer un resumen de temas, digámoslo así, de lo que la mayoría de las profecías para el 2019 se ha escuchado, se ha visto, y de muchos, de varias personas y de varios videntes. Kaiser, Baba Vanga, Nostradamus, y mucha serie más de personas que han tenido revelaciones privadas, o sea, personales, como colectivas, y en fin. Teniendo estos dos parámetros claros, debo decir de que personalmente hay unas que creo, otras que no. Otras, como por ejemplo les decía en la profecía y aún en las predicciones,
para Dios no hay nada imposible, Dios todo lo puede cambiar y la oración es muy poderosa. Entonces, si oramos y le pedimos a Dios con fe, las cosas pueden cambiar. Hay otras que van encausadas en la misma naturaleza humana y por nuestro mismo comportamiento. El cambio climático, por ejemplo, tiene que ver también una parte de la evolución del planeta. Él solo se ha ido evolucionando y también nosotros como especie hemos ido contaminando, pudriendo el mundo. Sin más preámbulo, entonces iniciemos con un tema que a todos nos gusta, que es la tecnología. Se van a desarrollar en el 2019, 20 y 21 nuevas tecnologías, el tecnología enrollable. Ya han habido unos prototipos donde hay pantallas celulares que se pueden doblar. Han estado trabajando bastante eso, sobre todo los chinos, pero ya lo van a hacer un poco más masivo desde este año 2019. Todo esto, lo que yo les digo, son aproximaciones, profecías y predicciones que algunos han hablado, pero que también podemos ir empalmando con cosas que ya se viene trabajando. La gran caída de la TV analógica, de la televisión tradicional, ya todos están emigrando y ya todos saben que el futuro de aquí a 10 años son las plataformas, Netflix, YouTube y otras más. Entonces esto va a ser un cambio de mucha revolución y ha ido cambiando la forma del consumo de las personas. Ya a través de nuestros smartphones, a través de nuestros portátiles, tablets, aún nuestros televisores que ya se conectan al Wi-Fi, podemos ver series, podemos escoger contenido. Antes nos tocaba asumir y aceptar los canales y la programación que hubiera, así se pagara cable o estas cosas. Y esto está llevando a que la gente ya pueda descargar por internet y se pueda llevar a través de la nube, un Play Driver, a cualquier lugar, en una memoria, el contenido que quiera ver, que quiera seleccionar lo que quiera ver. Y ahorita está creciendo mucho el desarrollo del contenido en estas plataformas. Y ya está empezando a dar un salto, pero en el 2019 se va a hacer más fuerte y más crudo. Y eso va a tener repercusiones económicas en estos grandes consorcios de televisión. Va a haber una lucha entre Amazon y Google. Va a haber unos enfrentamientos, una guerra muy grande por el mercado. Los dos están luchando, pero se proyecta, y los que hablan sobre las predicciones y demás, que puede llegar a haber una fusión entre los dos. Llega un momento en que los dos son tan fuertes que ninguno de los dos puede vencerse y deciden hacer una alianza estratégica. Hay que esperar a ver, que sería muy conveniente para todos nosotros. Desarrollo de la inteligencia artificial. Se sigue desarrollando la inteligencia artificial, ahora de una forma mucho más pronta, mucho más prolífica, mucho más activa, mucho más cercana a nosotros. Están ahorita trabajando, sobre todo China está trabajando, Japón, mucho en el desarrollo de la inteligencia artificial y de que tenga su propia conciencia. Y esto ya es algo muy cuestionado, sobre todo en las Naciones Unidas. Hay un veto porque pues siempre es un tema muy complejo y a lo que pueda repercutir en el día de mañana. Nuestros inventos pueden volverse en contra del ser humano. Recursos de nuevas tecnologías. Ahorita todavía hay yacimientos de petróleo. Se está haciendo el paso, digámoslo así, a las nuevas tecnologías. Ya todo el mundo está apuntando, y los grandes consorcios y los grandes aglomerados económicos y empresariales, industriales, saben que tenemos que pasar a tecnologías limpias, saben que el futuro va a estar en las tecnologías renovables. Ya el petróleo empieza a tener una caída, como se ha visto en la economía en los últimos años, pero va a seguir teniendo su fuerza en un tiempo, pero ya se empieza a implementar, sobre todo en las tecnologías, en los automóviles y en la industria. El trabajo más de la utilización más de tecnología limpia, renovable, que esto ayuda muchísimo al planeta.
es algo muy importante, pero también que va a traer todo cambio económico, todo cambio industrial trae beneficios y desventajas para la sociedad. Manipulación genética, transgénicos. Ya vimos cómo en China ya nacieron dos niñas que pudieron modificar el ADN para que no tuvieran X o Y enfermedades, que eso es algo muy positivo, pero también eso tiene otros aspectos negativos, que las Naciones Unidas también tienen un serio veto sobre clonación, sobre manipulación genética en alimentos y en personas, pero ya el paso se está dando y hay varios países que están desarrollando estas tecnologías que nos van a llevar al poder manejar el ADN y poderlo decodificar y poderlo adaptar y poderlo purificar, digámoslo de cierta forma. Y también para lo que es bien vetado, que es la clonación, que es algo que es muy complejo y que pues está tomando forma a nivel mundial y lo están mirando, especialmente lo están haciendo ahorita con los alimentos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles para la humanidad por la sobrepoblación. Estamos llenos de gente y necesitamos alimentos. Y por eso también están desarrollando a través de impresoras 3D. Hablan de que en este año se va a poder hacer, digámoslo, ya han hecho pruebas de impresión de alimentos. Usted quiere un perro, una pizza, unos huevos, bueno, lo que quiera, ya se puede hacer, pero de una forma más masiva. Así como cuando salieron los grandes celulares, esas panelas que muy poco lo tenían y ahorita casi todo el mundo tiene un celular. Igualmente quieren de que en cada lugar haya, a través de la manipulación molecular, se pueda imprimir, tener materias primas, imprimir los alimentos que se quieran consumir para precisamente el problema de sobrepoblación y alimentación que se está viviendo y se va a vivir más todavía porque se va a incrementar. Y el desarrollo de la fusión nuclear ya va a ser todo un éxito. En estos últimos años han estado trabajando mucho en tecnología renovable y sobre todo la fusión nuclear, que ha sido tan debatida y tan cuestionada de los peligros que pueden traer si se sale de control, pero parece que ya ya lo han podido manejar y este año van a poder, va a ser público, digámoslo así, sus avances de cómo podemos utilizar esa tecnología para el bien o también así utilizarlo como se utilizó la bomba nuclear para mal. En medicina, los avances de medicina, se habla mucho, se especula mucho, la proyección de que los ciegos puedan, a través de la manipulación de las células madre, puedan sanar sus ojitos y puedan ver o ver parcialmente alguna clase de cegueras, no todas, pero va a ser un paso muy importante. Regeneración del colon, de lo que es el cáncer, del código genético del ADN del VIH. Ya se ha hablado que hay la cura para el SIDA, la cura para el cáncer, entonces se habla de que del 2019 al 2022 va a salir oficialmente. Hay muchas curas para la diabetes, para el cáncer, para el SIDA, que por el protocolo de Naciones Unidas no tienen un proceso largo y complejo, pero parece que ya a través de las células madre, y volvemos a la manipulación genética, se pueda llegar a rehacer, digamos, y limpiar el organismo de esas células cancerígenas, de enfermedades huérfanas, de enfermedades desconocidas. También la impresión a través de 3D de material genético de órganos, riñón, hígado, páncreas. Estos son varias profecías que se han hecho hace muchos años y que de varias personas hoy recopilamos, pero que la ciencia en los últimos años lo ha hecho, y en el último año ha habido bastantes avances sobre toda la cuestión de
regeneración celular y las prótesis y toda esta cuestión. Entonces, no pienso que vaya a ser muy demorado de que esto se vuelva más, las Naciones Unidas levanten el veto y permitan el desarrollo de estos órganos y de todas estas funciones correctamente y bajo varios protocolos estrictos, ser una gran ayuda para el ser humano. Va a haber una crisis, va a haber un enfrentamiento en lo que es un hackeo internacional. Siempre lo ha habido. Estamos viviendo una guerra fría cibernética, digámoslo así, los últimos 10 años. Y hemos visto todos esos escándalos de Wikileaks, de muchas instituciones y de muchas personas que a través de las redes y de los medios se han atacado y se han descubierto muchas cosas. Ahora, y los ataques no van a ser solo regionales o nacionales, sino internacional. Ya lo he sabido, pero va a haber unos ataques muy fuertes a la red de internet a través de país, de nación contra nación. Sabemos que todos los países tienen su inteligencia y esa inteligencia investiga, hackea al unos al otros, sobre todo la inteligencia americana, rusa y china. Y van a haber unas crisis muy fuertes que pueden desatar el bloqueo, digamos, temporal o un gran apagón, digámoslo así, del internet, por entenderlo así. Van a seguir las medidas de Trump y de varios países que van a querer controlar las redes. El artículo 11 y 13 de Estados Unidos, que trata de una medida de, a través de la figura de derechos de autor, tratar de coordinar de que se pueda vetar y se pueda controlar el internet, pero es algo que no van a poder lograr. Yo lo veo difícil. La mayoría de estadísticas y de profetas y videntes hablan de que es muy difícil controlar el internet, pero que van a haber muchos hackeos a grandes empresas, van a seguir habiendo, que esto ya ha estado pasando y va a seguir pasando, se va a incrementar para el 2019. Hablemos de seguridad a nivel internacional. Grupos radicales van a ir a los extremos y van a tomar las armas, la justicia por sus manos. Grupos donde ya están cansados de los abusos de la moral, de la ética, del respeto hacia los demás, porque pues ya se ha dado un libertinaje muy grande a nivel internacional, entonces afecta, ya pasa la libertad de ellos a los demás. Entonces estos grupos van a empezar a hacer disturbios. Ya estamos viendo los disturbios que vienen en Inglaterra y Francia. Va a haber un caos en Europa muy fuerte económico. La vida en Europa se vuelve cada día más insostenible económicamente. Se vive solo prácticamente para comer, a menos de los que tengan buenas entradas económicas, pero la mayoría están viviendo en unos momentos de crisis económica muy fuertes, y eso hace de que hayan ahorita revueltas y caos social, económico, y van a seguir habiendo retaliaciones y van a seguir habiendo manifestaciones violentas en Europa. Hablemos del papado, el papa. Se van a seguir viendo estos escándalos graves que la iglesia está pasando y van a salir a la luz otros más en el 2019. Esto va a hacer de que hayan varias opciones, digámoslo así, o varias proyecciones. Según la lista de San Malaquías, el Papa Francisco sería el último papa, y el papa que viene sería el Papa Negro. Papa Negro no por el color de piel ni por la túnica que use, la sotana, sino por sus intenciones, por acabar de destruir la iglesia. Digámoslo que el Papa Francisco ha tratado de darle una apertura y un cambio y una actualización a la iglesia, pero hay grupos de extrema derecha que se oponen a estos cambios y no quieren que hayan transformaciones. Al contrario, quieren volver a la Edad Media, quieren volver a ese tiempo donde se hacía la misa de espaldas y en latín, porque creen que esa es la mejor forma para salvar la iglesia.
Los tiempos han cambiado y como vemos las redes, las plataformas, el conocimiento, la gente, el conocimiento se ha abierto más y las personas ya no comen entero y las personas ya no aceptan cosas, necesitan fundamento, razón. Y esto ya es un reto muy grande para todas las religiones y espiritualidades del mundo, no solo para el Vaticano o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se habla de una renuncia del Papa Francisco, que ya se siente enfermo y quiere renunciar, es una opción. Muchos videntes hablan de eso. Enfermedad, muerte del Papa, o sea, muere por una enfermedad. Ya él ha dicho que ha estado desmejorito, digámoslo así, está poco enfermo y se siente cansado, él ya tiene una edad avanzada. Y la tercera, que lo mata. Como ha ocurrido en el pasado, en la Edad Media, vemos que muchos papas fueron asesinados por otros antipapas, eso está en la historia. Entonces es muy posible de que busquen un chivo expiatorio y con tantos problemas y tantas cosas quieran derrocar o matar al Papa Francisco, que esto ya se ha hablado desde antes, y muchos videntes y profecías hablan sobre la caída de la Iglesia romana, hablan de la salida de la Iglesia de Roma, hablan de la muerte del Papa, del secuestro del Papa. Bueno, hay muchas profecías sobre eso. Algo que va a coger mucha fuerza es el celibato opcional, con tantos escándalos, y es muy posible que lo aprueben. Si no, sería un gran enfrentamiento, porque hay muchos curas y sacerdotes obispos en el mundo que piden que sea opcional, como lo fue hace 1000 años. Hasta el año 1000 todos los papas, obispos, sacerdotes, diáconos fueron casados, tuvieron hijos, y hasta el año 1010, 1015 el Papa Hildebrando fue el que decidió que fuera célibe. Célibe quiere decir soltero, porque económicamente le servía más al Vaticano, porque pues no tendría el sacerdote que dejar herencia a los hijos, ni tener que mantener a mujer ni a hijos, y por otras causas también de disciplina y de organización. Entonces sería opcional, como era desde los apóstoles. Habían apóstoles casados y otros que no, y siempre Jesús y los apóstoles respetaron eso. En la política internacional va a seguir cogiendo fuerza China. Es más, se habla de que, bueno, volviendo un poquito a lo religioso, de que China va a ser en el futuro una potencia religiosa del cristianismo, y viendo cómo ha crecido, ha sido muy perseguido, pero también ha ido creciendo el cristianismo bastante en China. Es un movimiento grande y es muy posible que vaya a tener gran fuerza en el futuro, 2019, 2020, 2021. China se sigue posesionando como gran potencia, con una fuerza muy grande en todos los medios, llegándose a posesionar muy posiblemente como primera potencia mundial. Sigue India creciendo, se sube la economía, la proyección de India va para arriba, y esto puede generar tensiones fuertes entre China e India. Siguen escándalos mundiales sexuales de muchos lugares, que se ha venido, digámoslo, como una trayectoria, como una sucesión, como una tradición, de que muchos de estos escándalos por machismo se escondan, pero ahorita van a explotar muchos más, y esto va a hacer de que hayan cambios y medidas sociales. Sobre encuentros, digámoslo así, sobre tecnología también. La NASA ha venido hablando sobre la posibilidad de vida extraterrestre, y se habla de que para el 2019 se va a conocer hallazgos del lado oscuro de la luna. Los chinos están muy obsesionados con eso, trabajando, y de vida como tal en Marte, a través de bacterias, células y demás. Muy posiblemente está coordinado la salida de la Unión, Inglaterra, Escocia, Irlanda, bueno, todo ese grupo de la Unión Europea, que traería unas consecuencias negativas y otras positivas. Positivas para el Reino Unido, pero negativas para ellos mismos y para Europa. Europa es muy cerrado, y salirse de la Unión Europea se convertiría
como también un veto para estos pueblos, para estas democracias, y harían de que hubieran problemas económicos también y fronterizos. Seguirán los asesinatos de gente poderosa que se quieren revelar al sistema, que quieren hablar, que quieren salirse de lo que está pasando en los diferentes países, pero estos empieza a haber digámoslo así, estados de extrema derecha o extrema izquierda que buscan acallar y matar y desaparecer a la gente, así sea poderosos y ricos que quieran hablar y desmantelar, dar luz de muchas cosas que están ocurriendo. Entonces los países radicales van a ser esas y van a aparecer como si fueran fueran muertes muy espontáneas, muy naturales. Se va a seguir desarrollando y va a crecer esa conciencia colectiva, ambiental y cósmica, el respeto del ser humano y a la naturaleza va a seguir creciendo, y es muy importante porque nosotros debemos de entender que vivimos en este mundo y este mundo hay que cuidarlo. Sobre Putin, sobre Rusia, sigue cogiendo fuerza, y ahí viene un gran miedo en que todas las profecías se han hablado y han apuntado a la tercera guerra mundial para el 2019, 2020, 2021. Ahorita en el momento están de amiguis, como yo llamo, de hermanitos, de ayudémonos, de que tan bueno esto y tan bueno lo otro, pero sabemos que son lobos, que cada uno tira por su lado y que están esperando. Hay una paz entre comillas entre Rusia, China, Corea y Estados Unidos. Todavía siguen las dificultades. En cualquier momento se puede pasar, digámoslo así, aunque ellos tienen sus negociaciones y ellos tienen es una cuestión muy ambigua, pero puede llegar en cualquier momento a desatarse, Dios no quiera, la tercera guerra mundial, que sería una cuestión de catástrofes masivas. Se habla de que se desaparecería, digámoslo, una gran parte de Estados Unidos, desde California a la mitad de Estados Unidos, y de ahí habría una gran migración de gente hacia el sur, hacia Sudamérica, y eso causaría muchos problemas. Ya tenemos bastantes problemas con migración de otros países. Ahora de que vengan de arriba del norte sería más complicado, y se aumentarían las seguridades militares para que eso, pues las Naciones Unidas y diferentes países se mantuviera, digamos, esa migración. Piensan organizar un asesinato a Putin, pues esas son profecías que se hablan, para desestabilizar la unidad que hay ahorita y echarle la culpa a Estados Unidos para que entre Rusia, Corea y China se alíen contra Estados Unidos y Europa. Que eso también en el fondo son medidas económicas, porque ellos saben de que si toman el poder político y económico van a ser beneficiados. La economía internacional empieza desde el 2019, eso lo han dicho la mayoría de profecías y todos los que hablan de las predicciones, de que desde el 2019 empieza la caída fuerte del sistema económico, la crisis económica mundial, un colapso económico. Se van a empezar a fusionar bancos y esto va a ser un golpe muy duro para destruir, digámoslo, lo que se han tratado de mantener de diferentes clases, y se piensa solo tener una clase mayoritaria que tiene todo y una inmensa cantidad de gente que no tiene nada y que tiene que aceptar la economía como se va a manejar, y eso va a traer unas crisis y un hambre y un desorden y unos caos y una represión muy fuerte a nivel mundial. Todos los sistemas empiezan a caer, los sistemas económicos, y esto hace de que el mundo tenga que volverse a reinventar
en la economía y en el sistema cambiario y en la forma de las transacciones, en la forma en que hacemos las cosas. Dios nos ayude, Dios nos ampare, oremos, porque esto siempre trae muchas consecuencias. Al principio son consecuencias terribles, ya después cambia y pues hay mejoras, pero siempre los cambios, como les decía, son fuertes. Entonces, estos grandes conglomerados de gente, de organizaciones, siempre pues van a tener el objetivo de ganar. Y los más desamparados y los más necesitados y los que no podemos eh, llegar a tener esa posesión económica, pues vamos a ser los más afectados. Y eso se traduce en salud, bienestar, trabajo, alimentos, y entonces es muy complicado. Y cuando pasa eso empieza a haber injusticia social y empiezan a haber levantamientos, empiezan a haber muertes, masacres, desapariciones. Sobre Venezuela se habla de que va a haber un golpe hacia Maduro, no se sabe cuándo, pero que lo quieren acabar. Pero yo voy más a eso y pues desafortunadamente la gente piensa que es solo Maduro, pero es un sistema que ya lleva años y cada día se posiciona más. Pero el pueblo venezolano sigue sufriendo cada día más, entonces va a llegar alguna forma de que alguien lo quiera derrocar y pidámosle al Señor de que haya cambios para Venezuela. En tecnología también van a trabajar mucho lo que son drones en la milicia, en lo militar, para que puedan llevar explosivos, para que puedan llevar armas. Ahorita están trabajando fuertemente en esa tecnología y van a ver muchos, en el 2019 se va a mencionar muchos ataques a través de drones. Sobre Trump, él va a seguir en la Casa Blanca, muy posiblemente lo reelijan, porque hay bastante gente de extrema derecha que se identifica con él en el sentido de que él está haciendo cosas buenas para los de extrema derecha. Obviamente hay muchos que lo odian y hay muchos que lo ven como eh, grotesco, digámoslo así, no es el, y sobre todo para los latinos, pero va a seguir en el poder. Van a querer hacerle atentados, y esto se ha hablado varias veces, pero es muy difícil. La seguridad está, para mí es una de las más seguras del mundo. Pero lo que algunos videntes hablan, va a perder capacidad auditiva y el equilibrio le va a empezar a molestar y la cabeza. Entonces se puede enfermar. Esperemos a ver qué sucede. Estados Unidos va a pasar por un caos social por esas mismas medidas de digámoslo, de represión en varias organizaciones, en especial con los inmigrantes. Entonces esto va a generar un caos social bien fuerte en Estados Unidos y también económico. Sobre los desastres naturales. Se habla mucho de la falla de San Andrés que pueda reactivarse y esto haría de que California y parte de Estados Unidos y Sudamérica se viera muy involucrado. Van a haber temblores, van a haber terremotos en Indonesia, en África. Si usted hace un análisis, mira las estadísticas, este año 2018 tembló fuertísimo, hubo tsunamis, hubo terremotos, hubo huracanes en todas partes del mundo, sobre todo en Indonesia, en África. Entonces es muy importante orar y pedirle al Señor porque se van a seguir incrementando. De los últimos 3 años para acá se han ido incrementando y en fechas muy específicas estos acontecimientos. Sobre todo de agosto a diciembre se incrementan muchísimo. Entonces hay que orar mucho y hay que pedirle mucho al Señor porque los terremotos, los temblores hacen de que los volcanes también entren en actividad sísmica, entren en actividad volcánica y así también se vean varias tragedias, se habla en Europa, en Centroamérica, bueno, en fin. Se habla de meteoritos que van a llegar, no uno que vaya a destruir todo, pero sí varios que pueden, material del espacio que pueden traer, digámoslo así, meteoritos que pueden afectar algunas poblaciones. Siguen los problemas de la superpoblación, el cambio climático va a seguir
La afectación de los polos también se está dando. Entonces es un caso bien complicado. Van a haber descubrimientos en el espacio, en el mar, en el fondo del mar, nuevas especies van a aparecer. Esto lo hablan muchos videntes y, mm, y profetas de que y se ha venido descubriendo en los últimos 5 años tanto en el espacio como en la Tierra muchas cosas nuevas. Ahora la participación, esto ya es algo muy subjetivo y es algo muy respetable, de que va a haber más avistamientos públicos de ovnis, de extraterrestres, de objetos no identificados, y que puede haber para el 2019, 2000 para lo que se habla de abril a agosto, una aparición en público de una nave extraterrestre y que se bajen y hablen, que esa es la prueba, digamos, reina que yo hablo y que siempre he discutido, de que falta de que lleguen, se bajen y digan, mire, yo soy el extraterrestre tal y hago tal cosa y nosotros somos esto. Que hay muchas pruebas, que hay muchas, los gobiernos, que hay muchas investigaciones, la NASA ha ido desarrollando alguna tecnología, pero no para mí no ha habido una prueba así contundente de ellos como tal. Entonces, esto sería lo que hablan, sería la prueba de ya directamente, no a través de canales, no a través del Estado, no a través de algunos contactados, sino directamente se aparecerían y dirían, mire, yo soy fulano de tal, pertenezco a tal nave, a tal galaxia, a tales pues, seres, bueno, en fin. Bueno, llegamos ya a Colombia. Para Colombia, que yo también estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero más o menos podemos hablar. La economía se va a ir para el carajo. Va a devaluarse más el dinero colombiano, la moneda colombiana. Y en esto yo estoy muy de acuerdo. Como han hecho malas inversiones y el resto se lo han robado, el Estado necesita recaudar dinero como sea para hacer sus obras y para seguir robando. Porque eso es un ciclo de corrupción que no solo estamos viviendo nosotros, sino muchos países del mundo, una corrupción exacerbada a extremista en todo sentido. Entonces va a haber apretones, se va a subir todo, porque obviamente cuando suben impuestos, ahorita han tratado de subirle a la canasta familiar, no se pudo, pero van a buscar cómo subirle impuestos porque necesitan plata y eso va a hacer de que la modernidad de nosotros se desvalúe. La imagen de Duque va a ir por el piso porque él mismo con sus comentarios políticos, digámoslo así, y las estrategias políticas que está haciendo, sus participaciones, ha hecho de que la gente le vaya perdiendo mucha fe, mucha credibilidad y va para el piso. ¿Qué hace esto? Que los partidos de izquierda en, eh, y demás surjan con fuerza, eh, y allanen el camino para en el futuro, en las próximas elecciones, tengan más fuerza los de izquierda. Que ni el uno ni el otro son soluciones para mí, porque cada uno va detrás del poder y del dinero y es algo muy complejo. Tenemos que orar mucho por Dios para que haya una limpieza, una transformación en Colombia. Va a seguir, ha empezado una crisis en la construcción, en la venta de inmuebles. Todo el mundo quiere vender y vender en unos precios altísimos y eso hace que se colapse ese mercado. También una crisis va a haber también, se habla de lo automotriz, porque ya mucha gente ha comprado muchísimo carro, ahorita es muy fácil sacar un carro, pero mantener un carro no es fácil. Pero ya hay demasiados, entonces empieza a haber una debacle, una bajada, una crisis en la parte de automotriz. Como para mantener la economía se crean créditos
hay muchos que están endeudados y van a crecer las deudas. Y esto lo ven sobre todo los ciudadanos como nosotros de a pie que no tienen recursos, que viven del día a día, y esto hace de que su capacidad de endeudamiento, su capacidad económica sea menos, pero ya como han recibido créditos y tienen préstamos, sea muy difícil para pagarlos, y esto hace de que el Estado tenga que subsidiar esas pólizas de seguridad, digamos, financieras con los bancos. Entonces eso también va a traer crisis en muchas áreas, sobre todo para la inversión y el trabajo. Para Bogotá, para Bogotá se siguen las inseguridades, estamos viviendo una inseguridad en Bogotá terriblemente. Se van a crear grupos de extrema derecha de seguridad, grupos de seguridad en los cuales se van a enfrentar contra los ladrones y contra asesinos y etcétera, y los van a desaparecer, cosa que pasó hace muchos años con otros grupos del gobierno y de otras organizaciones donde clandestinamente hacían esta clase de limpieza, como llamamos nosotros, que la gente está muy desanimada y muy desilusionada de la capacidad de gobierno de Bogotá y a nivel nacional y en otras ciudades, y se ha vuelto una violencia tan terrible y tan violenta que van a buscar armarse para defenderse y también posteriormente para hacer ese tipo de limpiezas. Problemas de inundaciones, oleadas de calor para Colombia, problemas en las cosechas, virosis y fricciones. Acordémonos la época que dio el chikungunya, es posible que para el 2019 vuelvan a haber esos tipos de crisis, de infecciones. Y una de las más fuertes, aparte de toda esta cuestión de salud y economía, esto es lo laboral. Lo laboral va cada día a ser más difícil, más complicado. No hay casi conciencia de los empresarios por tener una estabilidad laboral para sus empleados, al contrario, por exceso de mano de obra, tanto colombiana como de fuera, de los venezolanos y de otros pueblos, porque no son los únicos que llegan acá a Colombia, a Bogotá, hacen de que haya un desequilibrio en lo laboral fuertemente, y las condiciones. Entonces todo el mundo está mirando opciones, y en lo informal, en el trabajo informal, pero el trabajo informal es muy riesgoso y es complicado, es complejo. Eh, Hay crisis también en la parte de educación. Ahorita ha habido un surgimiento de muchas carreras y en muchas universidades, pero va a llegar un momento que se va a estancar. ¿Por qué? Porque la gente hace una inversión económica fuerte, poderosa, en estudio, en sacrificio para que sus hijos estudien, pero al ver la situación económica de que no se gana nada, de que es muy difícil el trabajo, de que el trabajo es momentáneo, se trabaja 1, 2, 3 meses, un año para afuera, espere 1, 2 años, 3 meses, 6 meses, contratos de prestación de servicios y cosas así, pues ya están replanteando esa parte de la educación, aunque el único medio de salir adelante, de medio subsistir, va a ser formándose, va a ser estudiando. Entonces es una dialéctica, es algo contradictorio, pero eso está pasando en muchos países del mundo, en especial aquí en Colombia empieza a verse algo que los grandes dignatarios nos quieren poner al mismo nivel de otros países del mundo, pero no tenemos la infraestructura ni la organización para poderlo llegar a hacer. Entonces seguimos en esta situación complicada. Hay que luchar, hay que pedirle mucho al Señor. En la parte artística, musical, van a haber grandes sorpresas. En la de deportes, en la de la ciencia. En fútbol, si me perdonan, no me gusta el fútbol, entonces fregaron, no voy a no voy a hablar sobre ese tema. Pero muy importante es, Dios puede cambiar la vida de cada uno de nosotros, y a través de las grandes crisis también pueden llegar grandes bendiciones. Dios es muy poderoso, muy grande. Podemos pensar de que Dios en todo tiene un propósito, y que los que estamos en Dios y los que oramos no tenemos que temer ni angustiarnos, porque Dios nos va a dar la mano. También nosotros debemos de irnos adaptando en lugar donde fueres a hacer lo que vieres. O sea, en una interpretación personal mía,
¿Qué refiere eso? De que uno debe buscar adaptarse, reinventarse en los medios y en los momentos. Y esa es la única forma de sobresalir y vivir y tener éxito en la vida. No siempre vamos a estar mal o en dificultades, son periodos, son momentos, pero Dios está con nosotros. Hoy lo que hemos escuchado puede ser que suceda, puede ser que no. Suceda o no, nuestra fe tiene que estar centrada en Dios, que Dios todo lo puede, Dios nos bendice y Dios nos va a ayudar. Dios los bendiga, un feliz año lleno de bendiciones, de éxitos y que el Señor derrame muchas bendiciones en su camino, en su vida, para sus hijos. Que nunca falte el pan material espiritual. Dios los bendiga.